Muy buenos días, muchas gracias a todos por estar aquí, muy buenos Órale. días. Gracias a la cantidad de estudiantes de Puebla que nos acompañan aquí, que ya estarán tuiteando cada una de las cosas inteligentes que intentaremos decir. Muchas gracias a todos los que nos están siguiendo por las 4 señales del Canal 22, la señal de México, la señal de la Ciudad de México, la señal nacional, la internacional en Estados Unidos y la de Internet. También nos pueden seguir por YouTube. En directo estamos transmitiendo todo este encuentro de televisión pública que organiza el Canal 22 junto al Gobierno de Puebla. Gracias a los invitados que están aquí por haber venido. Le doy la bienvenida a Octavio Islas, investigador y académico del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y de la Benemérita Universidad de Puebla. Bienvenido, Manuel Rentero, director de comunicación de Radio Televisión Española, RTVE. Bienvenida María Rosenfeld, es la directora de Canal Encuentro. El Canal Encuentro es un canal que en el Canal 22 queremos mucho porque es lo más parecido que tenemos a un primo hermano, así que nos sentimos totalmente de la familia. Y bienvenido Roberto Rodríguez, consultor de medios, que ya está tuiteando en vivo y en directo, me imagino. La primera pregunta, el tema de hoy es la conversación alterna. ¿Qué está sucediendo alrededor de los medios, principalmente alrededor de la televisión? Ya estamos viviendo una de las revoluciones más grandes de la historia de los medios y también de la humanidad. Y las redes sociales y el Twitter, el Facebook están jugando un papel importante, inquietante. Yo creo que nadie sabe exactamente qué va a pasar con ellos. Aquí los amigos ayudarán a dilucidar esta terrible duda que yo en particular tengo, pero la sensación es que esto no para y que vendrán nuevas cosas todo el tiempo y que la crisis, la transformación va a ser de larga data, ¿no? Yo quería preguntarles entonces a cada uno que me den su punto de vista, que me cuenten cómo están viviendo este cambio, cómo están viviendo esta transformación. Si quieres, María, empezar. Hola a todos, gracias a Canal 22 por la invitación. Es muy lindo estar acá en Puebla, gracias a todos. Y bueno, primero me gustaría contarles qué es Canal Encuentro para poder compartirlo y después entrar en este movimiento y esta transformación que estamos viviendo. Canal Encuentro es un canal educativo y cultural de Argentina que se propuso contar un poco quiénes somos los argentinos. Retomamos esta pregunta desde 1910, porque nosotros somos un país donde la inmigración fue muy importante y la pregunta de qué es ser argentino fue una pregunta fundacional en la cultura argentina. Nosotros retomamos esa pregunta y a partir de allí nos propusimos hacer un canal educativo, cultural, también democrático, plural, diverso, inclusivo, accesible. O sea, todas palabras que hasta ese momento en la televisión eran imposibles de imaginar, porque hasta ese momento el Estado había abandonado este lugar de narrarse, de contarse. Y bueno, parecía imposible, pero fue posible y creo que Encuentro logró hacer una gran narración de quiénes somos los argentinos, de vernos como un nosotros, como un encuentro, como es el logo de Canal Encuentro, un encuentro entre quienes somos a nivel particular, cada uno de los que habitamos nuestra tierra, y quienes somos en un todo. En ese sentido también nos propusimos contribuir a lo que son los imaginarios y también lo que son las diversidades culturales. O sea, representarnos y recuperar diferentes temáticas a través de las cuales nosotros nos podemos contar, diferentes formatos, diferentes maneras de vernos y también ponernos en cuestión, ponernos a pensar quiénes somos. Creo que hoy Canal Encuentro es un proyecto cultural y comunicacional con mayor consenso social, o sea, en el que los argentinos en general nos vemos reflejados desde todas las, diríamos, clases sociales, en toda nuestra diversidad. Y bueno, en ese sentido, creo que Canal Encuentro es una pantalla donde el país dialoga
dialoga en su niñez, dialoga en sus sueños, dialoga en su futuro, dialoga en un pasado común, dialoga en imaginarios que quiere, a través de los cuales imagina su futuro. Y bueno, y en eso nos hemos convertido en un canal de referencia, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Creo que esto también tiene que ver con haber hecho una televisión de calidad, tanto de calidad técnica como de calidad artística. Nosotros nos propusimos narrarnos, pero también explorando lo que es el lenguaje audiovisual y animándonos a hacerlo de una manera narrativa, dramática. Y bueno, y en eso estamos, y hoy en este cambio que nos imponen las nuevas tecnologías, en estos nuevos hábitos, en estas maneras de interactuar con la audiencia, bueno, estamos también transitando ese camino porque nos vemos también en la obligación de ser un canal que tiene que innovar, que tiene que explorar, y en ese camino nos animamos, así que en eso estamos. Manuel, ¿cuál es tu punto de vista desde Radio Televisión Española? Un segundo para dar las gracias a Gastón por moderar, que lo va a hacer fenomenal esta mesa, y por describir lo que estoy viendo. 700 personas aquí sentadas escuchándonos, y nos debemos sentir muy honrados, en una especie de multitudinaria intimidad. No es muy habitual tanta gente junta, tan callada, tan atenta. Me llama poderosamente la atención y creo que es síntoma de felicidad para todos y desde luego para quienes han organizado este encuentro. Quiero decir que me llama poderosamente la atención gente tan joven, insisto, tan pendiente de lo que estamos diciendo. Yo voy a hablar de esto, que para eso nos habéis citado, pero hago una pequeña introducción, de alguna manera, contestando a la pregunta que formulabas. Diré que la conversación alterna, que por cierto me parece un título de premio, es una expresión muy bien construida, bellísima, y que responde verdaderamente a lo que ocurre. Es una conversación simultánea, alterna, algo que ocurre mientras ocurren otras cosas o mientras no ocurre nada. En todo caso, alterna a lo que nosotros veníamos sabiendo y conociendo, que son los medios tradicionales, los medios clásicos, ya no sé muy bien cómo denominarlos. Bien, sobre esa conversación alterna digo muy brevemente y muy rápidamente. Creo que da vértigo porque va muy deprisa, tú decías, Gastón, y no da tiempo a reflexionar, ¿no? Por eso da vértigo a los profesionales. Creo que el tema al mismo tiempo es fascinante, totalmente fascinante, es apasionante, a mí me parece un fenómeno sensacional, que observo con cierto descreimiento, tal vez propio de la edad y de la experiencia, pero al mismo tiempo observo, digo, con fascinación, porque creo que está pasando algo muy importante. Y si hablamos de comunicar, olvidemos viejos paradigmas y pensemos en los nuevos. Y aquí hay algo de lo que hablar y de lo que estudiar muy seriamente, porque, como digo, es un fenómeno muy especial. Así que yo creo que, lejos de asustarnos, tenemos que ponernos a trabajar y a reflexionar mucho sobre algo que los jóvenes, especialmente los que no son inmigrantes, los que son nativos, tecnológicos, están haciendo sin darse cuenta de lo que hacen, sin ser conscientes, pero nosotros que tenemos un poquito más de edad, creo que lo que nos corresponde es reflexionar sobre un fenómeno que, insisto, es apasionante. Octavio, tu punto de vista desde la academia. Bueno, fíjate que participé en la Bienal Internacional de Radio, evento organizado por Radio Educación hace algunas semanas, y señalé que la radio estaba agonizando. No fue bien visto el comentario. Señalé que Spotify representaba una especie de fonoteca universal, que básicamente, gracias al tráfico, subsistía la radio, como la conocemos, que mientras no fuera susceptible de introducirse a un teléfono celular las bandas de AM y FM, y parece que eso no va a ocurrir, pues la radio estaba muriendo, que la nueva radio que conocerían las próximas generaciones estaría en Internet. Algo similar está ocurriendo también con la televisión. De hecho, el paper que preparé y la presentación van orientadas en ese sentido, hablando de nuevas audiencias. Mi eje o columna vertebral es Marshall McLuhan, porque este año se cumplen 50 años de la publicación del libro más importante en la historia de la comunicología social, de la ingeniería de la comunicología social, que es Comprender los medios de comunicación, las extensiones del hombre. Es el tercer libro de McLuhan, fue publicado en 1964 y es un libro importante porque, pues, McLuhan, que fue una especie de visionario,
nos anticipa a los prosumidores, nos anticipa la aldea global, habla de una tipología muy interesante entre medios fríos y calientes. La televisión es un medio frío para McLuhan, y los medios fríos se establecen con base en la definición del medio, que era muy pobre, de la televisión en esos días, estamos hablando de los 60s, y un sistema desarrollado por un notable ingeniero mexicano, Guillermo González Camarena, y Roberto Kenia Espinosa, no fue aceptado. Finalmente, el National Television System Committee, un sistema desarrollado en Estados Unidos, 525 líneas de resolución, y PAL-ICECAM de 625, fueron los estándares. Entonces, con base en ese reconocimiento, McLuhan en esta tipología dice, pues la televisión es un medio frío porque tiene baja definición y porque tiene que ser completada. Han pasado los años y hoy la televisión ya no es de baja definición, es de altísima definición. Entonces teníamos que repensar algunas tesis de McLuhan que no del todo estarían tan ajustadas a nuestros tiempos. También hablaríamos de que los umbrales de percepción han cambiado y que quizás ahora los niveles de definición que también admite el cine seguirían ubicando a la televisión como un medio de baja definición y de elevada participación del público para complementarlo. Me centro rápidamente en la figura del prosumidor porque me parece muy importante. El concepto lo propone Alvin Toffler, pero es en realidad Marshall McLuhan que en un momento dado lo anticipa en el mismo libro de Comprender los medios de comunicación, las extensiones del hombre. Las tecnologías son extensiones de nuestras facultades, de nuestros sentidos, de nuestros órganos, de nuestros miembros. La rueda, por ejemplo, es extensión del pie, la radio es extensión de la voz. La televisión, fíjense, cualquiera pensaría, pues es extensión de la vista. Algunos decían, no, la extensión de la vista es el libro. La televisión es extensión del sentido del tacto. ¿Cómo extensión del sentido del tacto? Pues el tacto es el que involucra el mayor número de sentidos al reconstruir en un momento dado la realidad. Entonces, toda la utopía de McLuhan en términos de construir una aldea global estaba cifrada en las posibilidades de que esta aldea global fuera articulada a través de la televisión. Esta visión ecuménica que tenía McLuhan de una aldea global donde finalmente se erradicarían las fronteras, quizás no la cumplió muy bien la televisión, pero sí Internet. E Internet en un momento dado ha potenciado las posibilidades de estos prosumidores. Por ahí les tenía algunos datos que básicamente les comento. ¿Qué sería Internet, por cierto? Internet sería extensión de nuestra inteligencia. Internet es el medio de comunicación inteligente. Y lo que tendríamos nosotros, en el caso concreto de los prosumidores y la televisión en este encuentro, bien, nosotros formamos parte de una red de investigación que coordina el doctor Jeffrey Cole en la Universidad de California en Annenberg. Somos 40 y tantos centros de investigación en el mundo que con la misma metodología analizamos la penetración de Internet. Seguramente ustedes están familiarizados con la palabra o el concepto multitasking. ¿Qué significa? Significa que las audiencias, mientras están frente a un determinado medio, pueden estar simultáneamente realizando otras actividades. ¿Y qué creen? Esto pasa con la televisión. Si y en México, y ese es el dato interesante. Entonces, mientras la gente está expuesta en un momento dado a la televisión, está realizando N cantidad de actividades a través de su teléfono celular, está en redes sociales, está navegando en Internet, etcétera, ¿no? El gran dilema entonces radica en cómo podemos hacer encuentros de narrativas transmediáticas que permitan que estos prosumidores finalmente no se sientan en la intersección distante de dos medios, sino en la comunión de estos dos medios formidables que en un momento dado han perfilado en buena medida el consumo cultural de las sociedades. El 26 de enero de 1926, John Logie Baird, un británico fabuloso, un ingeniero muy parecido a González Camarena en una serie de experiencias vivenciales, hizo la primera demostración pública de televisión a través de la manipulación de un muñeco de ventrílocuo.
Y hace algunos años, allá por 1980, Televisa hizo un segundo encuentro mundial de televisión organizado por Miguel Sabido, y Wilbur Scrum, un muy reconocido comunicólogo, es quien abre el evento. El evento se llamó Edad de la Televisión. Bellísimo título el de este evento. Y pues yo viví la edad de la televisión. La mayoría de ustedes no, ya no pertenecen a esa edad, están en la edad de Internet. Y si recuperamos a José Ortega y Gasset y podemos pensar en términos de generaciones y consumo cultural, pues ustedes son la generación que está afirmando la importancia de Internet, incluso como medio publicitario, sobre la televisión. Los datos de SICOM, que es la cámara que se dedica en México a estudiar la comunicación comercial, datos de hace 2 años, ya ubicaban la inversión publicitaria en Internet, al igual que la radio. Y apenas, bueno, no apenas, pero sí abajo de la televisión privada, de la televisión pública, perdón, de la televisión abierta. Lapsus muy brutos de mi parte, y una disculpa. Bueno, ¿qué está ocurriendo? Está ocurriendo que los nativos digitales, la llamada generación Einstein, los nuevos milenaristas, que algunos autores ubican, pues nacidos a partir de finales de la década de los 80s, paulatinamente han ocupado posiciones de poder en el mercado profesional y están invirtiendo los recursos en aquellos medios que les resultan familiares. Y el cambio pues va a ser radical. La inversión publicitaria se va a retirar de los medios convencionales y se va a ir destinando cada vez en mayores proporciones a Internet. Ya en Gran Bretaña se da el caso donde el Internet recibe mayor inversión publicitaria pues, que la misma televisión. ¿Qué tenemos? Nuevas audiencias. Estas nuevas audiencias no se agotan de ninguna manera en la perspectiva del prosumidor, pero sí hay un aspecto también importante en estas nuevas audiencias, y es la participación. Un gringo muy inteligente, Noam Chomsky, hablaba de una especie de autoritarismo de los medios convencionales. O sea, bueno, pues, los medios convencionales, si no te piensan, tú no existes. Y básicamente los medios han operado de esa manera. No es que todos seamos potencialmente prosumidores, hay datos muy buenos de la IAB México que te distinguen y no tienen nada que ver con hábitos de sexualidad entre activos y pasivos. Y estos activos y pasivos prosumidores, hay gente que está viendo fotografías, una actitud totalmente voyeurista en Internet, y hay gente que está produciendo efectivamente contenidos. Y estos contenidos paulatinamente están forzando la gestación de un nuevo orden informativo. De ese tamaño es el cambio, este tipo de nuevas audiencias tenemos, y tenemos que reconocer que los medios convencionales, y muy en concreto la televisión, también están dejando de satisfacer propósitos de consumo cultural en estas audiencias. Piensa en la barra infantil, de Televisa con Chabelo, y piensa en un momento dado todos los niños que utilizan Apple TV y otro tipo de interfaces para establecer su enlace con la otra televisión. ¿Cómo puede sobrevivir esta televisión y cómo la televisión pública puede tener perspectiva en este país? Pues si es apéndice del Estado, va a desaparecer. Va a ser una televisión eminentemente mediocre, como lo es la mayor parte de la televisión pública en México y muchos países, si está supeditada a propósitos gubernamentales, si es el tapete en un momento dado de los gobiernos, si responde a la importancia de las funciones útiles de información de los ciudadanos, tiene perspectiva, pero su narrativa se tiene que incrustar en el reconocimiento de una audiencia participativa a la cual tiene que involucrar en la gestación de contenidos. Ese sería el rumbo posible de una nueva televisión pública. Muchas gracias, Octavio. Roberto, tu punto de vista. Brevemente, si vamos a pasar a las presentaciones que nos han traído los compañeros. Muchas gracias. Nada, en general, comparto con Octavio, al final el tema es, la industria está cambiando y la industria se tiene que adaptar a las nuevas audiencias, ¿no? Para mí el punto relevante y donde creo que todo se va a centrar es, la audiencia tradicional tiene una fecha de caducidad. Eventualmente la gente que estaba acostumbrada a ver el prime time en un horario específico, 9 de la noche y demás,
en 5, en 10 años, antes o después, ya no estarán, dejarán de consumir y ya no se llenarán estas grandes franjas, ya no se venderán esos grandes momentos de televisión, esas grandes audiencias ya no van a estar. Y entonces ahí sí el mecanismo va a cambiar, la industria se va a modificar y ese es el momento de toda la gente joven para llevar esta nueva televisión y ver qué sentido le va a dar. Y es algo que se está investigando, vamos, nadie sabe cuál va a ser el camino que va a tomar a partir de cómo es que con lo que hablábamos ahora, tantas tecnologías, tantas pantallas, hay tantas opciones de consumo y tantas opciones de producción que nadie sabe bien a bien cómo lo vamos a estructurar. Sí, gracias. María va a presentarnos uno de los proyectos de encuentro que tiene que ver con este tema. Sí, quizás Adelante. la mejor forma de sintetizar es a través de lo que hacemos, que es ver en imágenes un poco el reel de Canal Encuentro de este año. Y para mí, si bien lo que decían estoy totalmente de acuerdo, me parece que lo que siempre tenemos que tener también es una propuesta, o sea, algo que contar. Nosotros como canal educativo creemos que contando uno aprende y nosotros debemos generar historias con las cuales contarnos. Y lo hacemos de la manera que mejor sabemos, que es a través de imágenes y sonidos. Nosotros tenemos un sistema de producción que se llama de producción delegada y la manera de contarnos ¿Cómo se sistema de producción delegada. Delegada. Y es el sistema de producción que nosotros tenemos y a través del cual podemos contarnos entre todos. ¿Por qué? Porque trabajamos con casas productoras, centros audiovisuales, universidades. Las universidades están teniendo un rol muy importante, los centros audiovisuales de las universidades también, y de esa manera podemos tener un relato federal. Eso es lo que nos posibilita aunar esfuerzos desde el canal y con, por ejemplo, haciendo coproducciones con las provincias y de esa manera poder tener contenidos diversos. Este sistema lo que hace es nosotros desde el canal vamos supervisando cada instancia de la producción y vamos más que nada, diríamos, encaminando la producción audiovisual en cuanto a qué queremos contar. La primera pregunta es ¿qué queremos contar? ¿Cómo lo queremos contar? ¿Por qué lo queremos contar? ¿Con qué recursos audiovisuales lo queremos contar? Y bueno, y de esa manera ir transitando ese contenido, cómo se plasma al lenguaje audiovisual. Y el canal lo que va haciendo a través de la figura del productor delegado, que es como la columna vertebral de nuestro sistema de producción, es ir acompañando ese proceso y bueno, ir dirigiéndolo para arribar al mejor relato que podamos entre la casa productora o el centro audiovisual, la universidad y nosotros. Y de esa manera podemos tener un relato, diríamos, con la calidad artística y de contenido que nosotros nos proponemos. También lo hacemos a través de nuestras figuras, que como vimos ahí, son quienes también nos provocan identificación y contando no solo lo que somos desde el presente, sino también desde el pasado e imaginando futuros comunes. Y las figuras que nosotros tenemos también son figuras que quizás están vinculadas a nuestra cultura, pero también son figuras que son especialistas, o sea que son figuras que son capaces de traducir un contenido a un lenguaje accesible para todos. Y en eso nuestros materiales no son solo materiales audiovisuales que están destinados al público en general, sino también que tenemos una audiencia privilegiada hacia la cual nosotros nos dirigimos, que es la escuela. Nosotros vemos nuestros materiales como materiales pedagógicos y lo que queremos es que esos materiales se transforman en herramientas que sean apropiadas por los docentes y por los alumnos y que intervengan en ese circuito maravilloso que es enseñar y aprender. O sea, que aporten un conocimiento y de esa manera poder entrar a lo que es el aula. En este sentido, nosotros nos propusimos un poco investigar cuál era el uso de nuestros materiales en el aula y hace más o menos 2 años hicimos una consulta en las escuelas y a partir de ahí nos dimos cuenta que Canal Encuentro se ve que los docentes confían en nuestra pantalla, en nuestros contenidos, pero que muchas veces se les complicaba la búsqueda de nuestros materiales. Y en cuanto a los estudiantes, nos decían que habían visto materiales de Canal Encuentro, pero que muchas veces lo que les pasaba era que no sabían cómo estudiar a partir de eso.
Y en ese diálogo con la escuela nosotros intensificamos este ida y vuelta y empezamos a desarrollar, por un lado, guías de trabajo en el aula, o sea, a partir de nuestros materiales, guías para que los docentes puedan, a partir de ahí, armar una propuesta pedagógica, y también lo que hicimos fue hacer un desarrollo tecnológico, o sea, un buscador a través de los guiones que nosotros tenemos, o sea, un buscador por palabra. Nosotros desarrollamos a nivel tecnológico este buscador, que lo que facilita ahora es que un docente busca una palabra y puede encontrar en todos los materiales de Canal Encuentro dónde se ubica esa palabra y al mismo tiempo leer en qué contexto aparece esa palabra. Nos comentabas antes de un proyecto muy interesante que se hizo con una película. ¿Podríamos ver ese proyecto? ¿Lo tenemos? Bueno, sí, cómo no. La Esto película es, bueno, en Belgrano. esto de dialogar con audiencias participativas, y como nosotros nos enfocamos también en el aula, lo que desarrollamos fue un proyecto colaborativo. O sea, a partir de una producción propia, que fue la película sobre Manuel Belgrano, nosotros lo que hicimos fue dividir la película en 40 escenas. Armamos una web y convocamos a las escuelas a desarrollar cada una de esas escenas. O sea, con la escena de la película, a volver a hacerla con diferentes técnicas audiovisuales. Eso lo acompañamos con un material que ayudaba a, bueno, cómo registrar, cómo animar, cómo hacer stop motion, diferentes técnicas audiovisuales, y a partir de ahí las escuelas empezaron a reservar su escena y realizaron cada una de estas escenas. Y nuestro objetivo final fue en el 20 de junio, que es el Día de la Bandera, el día en que se celebra la muerte se homenajea a Manuel Belgrano, presentamos la nueva versión de la película Belgrano con todas las escenas que realizaron las escuelas, y para nosotros fue una experiencia maravillosa porque recibimos escenas hasta hechas con lenguaje de señas o música de la última escena creada por niños ciegos. Quería contarles nada más, agregar solo esto que, bueno, nosotros empezamos a pensar en esto también porque hay un programa que se llama Programa Conectar Igualdad, a través del cual a las escuelas secundarias llegan hasta el día de hoy 4 millones de netbooks repartidas en todo el país. Entonces la herramienta que usaron los estudiantes fueron las netbooks que se reparten en las escuelas secundarias a través del gobierno. Muy bien, muchas gracias. Manuel, compártenos tu experiencia. Bueno, voy introduciendo en todo caso. Sí, por favor. Bien, voy a hacer un planteamiento medianamente doctrinal e iré luego a los ejemplos. Y casi lo digo ahora con el atrevimiento correspondiente, voy a poner en cuestión algunas de las cosas que he podido escuchar de la mano del profesor Octavio y de la mano de Roberto también. Quiero decir que voy a ir del creimiento absoluto al descreimiento total también, y luego intentaré con algunos datos, al menos datos locales nuestros, que podrían de alguna manera desmontar algunas teorías, por ejemplo, del fallecimiento de los medios clásicos, que yo creo que no es exactamente así. Pero, en fin, el planteamiento y la cronología que les quería transmitir es el siguiente. Vamos a ver si nos ayuda la imagen. Ahí estaríamos. Y a ver si funciona esto desde aquí. Dirijo la señal hacia allá. Ahí. Bueno, audiencia social, la conversación alterna. Igual entre los medios tradicionales que acaban su existencia, el mirar PowerPoint sigue siendo lo que nos rige, nos confunde y nos tortura. Creo que no lo consigo. Bien, Internet, rápidamente. Internet en muy pocos años ha puesto patas arriba, si no toda, buena parte de la doctrina. Y esto, evidentemente, para quienes se dedican a ello, es un problema, tanto desde el punto de vista profesional como académico. En muy pocos años, digo, hemos demostrado, o mejor dicho, se ha demostrado que el contenido finalmente era el verdadero objetivo del negocio y que el consumidor se ha convertido en el eje del proceso. Esto ahora parece bastante lógico, pero antes no era exactamente así. Vivimos en una sociedad, y ahí estamos, creo, en la que el tiempo real
bueno, se ha instalado en la sociedad toda ella, toda nuestra sociedad, pero sin lugar a duda en el ámbito de los medios. Hoy el concepto de tiempo real es sinónimo de credibilidad. Si no estamos viéndolo ahora, de alguna manera no acabamos de creérnoslo, ¿no? Lo cual tiene su lógica y deja de tenerlo al mismo tiempo. Características propias, y esto lo decíamos en la presentación, en la rueda de prensa de presentación de este congreso y de este encuentro. Bueno, características propias como el espacio y el tiempo, algo que ha caracterizado a los medios de comunicación. No tenemos tiempo en la radio, no tenemos tiempo en televisión, no tenemos espacio. 50, 100 páginas de periódico, pero ni una más, cuesta muy caro, no hay, y no es útil tampoco. Bueno, pues eso evidentemente se ha desmontado. Internet desmonta eso y de repente lo que tenemos es un tiempo ilimitado, un espacio ilimitado, en definitiva un exceso de información que sinceramente muchas veces o todavía no sabemos muy bien gestionar. Tenemos tal aluvión que no sabemos muy bien qué hacer con ello. Total, que siguen pasando cosas. Internet y las redes sociales, por ejemplo, y esto apuntaba el profesor, Octavio Islas, pero también lo dijo Jerónimo antes. Y también lo dijo Paula Arenas, hablando de un concepto como el de la co-creación. Bueno, Internet y las redes sociales, digo, están eliminando intermediarios, los intermediarios clásicos. Nos están eliminando en buena medida a nosotros también, a los periodistas, a los presentadores, lo cual pues no deja de tener su gracia, ¿o no? En todo caso, el concepto de prosumidor, de prosumer, de emerec, están ahí y, insisto, como antes decía Paula, el concepto de co-creación, y a ello iré porque evidentemente es un tema interesantísimo que apuntaba también el profesor Islas. En definitiva, que para hablar de la llamada e-comunicación que se dijo, pues tendríamos que poner en cuestión probablemente más de una decena, si no una veintena de paradigmas. No nos vale casi nada. Y hago rápidamente un repaso a lo que empieza ya a no valernos. ¿Saltamos una diapositiva al menos? Bien, años 80. Se caracteriza en los años 80 por una segmentación de la oferta, algo que no había ocurrido antes. La televisión, gracias al cable, gracias también al satélite, empieza a abandonar un modelo que simple y llanamente consiste en yo me programo, yo fabrico, yo transmito y ustedes consumen. No hay discusión y ustedes evidentemente no pueden decir mucho más. ¿Qué ocurre en los 80? Que se puede empezar a segmentar, se puede empezar a hacer una difusión selectiva. En definitiva, empezamos a diferenciar públicos, a segmentar, digo, pues por distintas razones, pues atributos demográficos, por preferencias de cada uno de estos públicos, sin duda por valores de cada uno, por historia, por doctrina, por lo que sea. En los años 90, esto ocurrió en los años 90, estamos ya, personalización de los mensajes. Bueno, es simplemente un punto más. De alguna manera podemos casi, es mucho decir, pero casi individualizar los mensajes. Y esto pasa tanto en el mundo de la publicidad como en el mundo de la información. Evidentemente es una revolución de la que probablemente tampoco hemos sido exactamente conscientes, pero es cierto que podemos segmentar de tal manera que podemos dar, o eso es la pretensión, darle a cada uno lo suyo. No podemos detenernos, pero el modelo de ILIMI, que algunos conocerán, y si no, por favor, pues tecléenlo en Internet, donde si no, y inmediatamente encontrará cómo es el modelo de fabrico para usted y solo para usted. En definitiva, que los medios de comunicación de masas empiezan a ser menos de masas, se empiezan a desmasificar. Y aquí pues surge algo que también se ha comentado durante estos días. Surge el concepto de a la carta. A la carta. Es una vieja demanda que ya es realidad, pero que, ojo, y empiezo a discrepar, no sustituye exactamente a la oferta clásica de los medios. Quiero demostrar en la medida en que pueda, mi hipótesis es que lo que hay es una suerte de convivencia, por otro lado, más que bienvenida. Es compatible esa evolución simultánea hoy por hoy de medios clásicos y medios modernos. En definitiva, que estamos viviendo una situación que finalmente lo que termina es situándonos en este concepto, el concepto de híbridos, de medios híbridos, ¿no? Estamos asistiendo a un planteamiento híbrido que se supera el concepto, por cierto, de cuando quieras, que es el concepto de a la carta, cuando usted quiera, que vaya demanda que teníamos, cuando yo quiera, cuando yo diga, qué bien, porque además me siento propietario, ¿no?, de mi tiempo y lo distribuyo como quiero. Está fenomenal, sí, pero insisto, hay más cosas. Y el planteamiento híbrido va del a la carta a ese concepto que antes les comentaba, el ahora, está ocurriendo, el ahora mismo, que además, insisto, es sinónimo de credibilidad. Bueno, nosotros en Televisión Española
Y debo decir en Radio Televisión Española porque justamente este planteamiento híbrido pasa por la convergencia en Internet no solo de la tele, sino también de la radio y de una Internet que cobra vida. Porque los más, iba a decir viejos del lugar, los más veteranos de la profesión, recordamos como lo primero que se nos ocurrió decir, anda, si se pudiera escuchar la radio por Internet. Bueno, lo de televisión era impensable porque no podía con ello, ¿no? Bien, ahora puede con ello perfectamente, claro. Pero, en definitiva, en el caso de la televisión, pero siempre teniendo en cuenta otras cosas, el planteamiento nuestro híbrido que tenemos en RTV es llevemos a Internet lo mejor de la televisión y llevemos a la televisión lo mejor de Internet. Pasamos, como les decía, del concepto de a la carta a un concepto que ahora les explico inmediatamente, que es más RTV. Pasamos, en definitiva, del cuando quieras a la hora mismo. ¿Y cómo hacemos esto? Pues de distintas maneras, pero por ejemplo, con un planteamiento que no sé si conocen, pero que les invito a conocer, el planteamiento del botón rojo. Desde luego, quienes fabrican televisores y televisores inteligentes, televisores híbridos, ya saben lo que es este concepto. Un botón a partir del cual se abre una nueva realidad, una realidad muy potente, infinita, diría yo. Voy muy deprisa, pero les digo que, por ejemplo, detrás del botón rojo, en el caso nuestro de Televisión Española, tenemos perfectamente 90.000 horas de programas, de series, de documentales, de información y deportes. Brutal. Es el exceso del que antes les hablaba. Una cantidad ingente de información con la que no sabemos, sinceramente, muy bien qué hacer. Bien, les apunté al principio que el medio no el contenido. Esto es como la célebre frase de ¿es la economía idiota? Bueno, pues ahora alguien nos ha dicho, no es el medio, idiota, es el contenido. Ahora esto es lo que importa, ¿no? Han pasado los años y ahora resulta que no tenemos que vender soportes, que la clave estaba ahora en la generación de servicios multiplataforma a los que el usuario va a acceder desde diferentes terminales. Total, que redirijamos la mirada, enfoquemos los contenidos. Hablando de contenidos, déjenme que les insista en las posibilidades que ofrece ese botón rojo que les decía y también en algo que de alguna manera responde a ese concepto de televisión social o de segunda pantalla, second screen, que hemos llamado en el caso nuestro en España, en la televisión pública, hemos llamado más TV. Bien, es fácil de entender, creo que es bastante lógico y bastante intuitivo, más TV. Le damos más cosas, ¿no?, que la propia TV. O TV tiene más cosas que podemos disfrutar en esa zona, como antes decíamos, de conversación alterna, ¿no? Tercera clave, la condición multimedia que facilita Internet. Algo que es evidente, pero reflexionemos sobre ello. Integremos texto, audio, vídeo, gráficos, fotografías, animaciones. Algo hace muy poco tiempo esto parecía imposible, ahora es una realidad. Pero vuelvo a insistir aquí en la complementariedad y en la acumulación, no en la sustitución exactamente. Cuarta reflexión de las 5 que voy a hacer. Una referencia que es obligada al modo en el que hemos abandonado la periodicidad. Hemos abandonado la periodicidad para adentrarnos en el concepto que les decía de la información en tiempo real. Reflexionemos. Hasta hace solo 4 días teníamos en la cabeza lo de ir al kiosco cada día, comprar el periódico del día. Teníamos la noción de cada hora en la radio, nos dan el noticiero radiofónico, nos da puntualmente cada hora en la radio. A mediodía y por la noche la televisión nos informa en sus noticieros televisivos, en sus telediarios. Bien, ahora no, ahora es a todas horas. Ahora se lo estamos contando, Y no sé si es posible, bueno, desde esta aplicación de Más TV, vamos a dejarlo ahí un momento, desde esa aplicación de Más TV ya pueden ir ustedes ir intuyendo. Una aplicación de telefonía móvil, una aplicación que les invito a descargarse, Más TV, por supuesto gratuita, como esto o parece ser todo en este mundo nuevo, y con esa aplicación tendrán acceso a muchas cosas. Pero, por ejemplo, rápidamente, la oportunidad de grabar vídeos, pequeños vídeos, de tal vez su partido favorito. A partir de ahí, el acceso inmediato, facilísimo, a las redes sociales, es decir, inmediatamente tuiteemos, inmediatamente llevemos esto a ese otro orden de cosas que es el mundo de las redes sociales y lo hagamos con una facilidad pasmosa. Cualquier niño pequeño o por pequeño que sea sabría hacerlo en un pispás. Lo mismo con series que interesan a los espectadores de manera más o menos millonaria. ¿Qué es esta, verdad?
que era la anterior de Águila Roja, ¿no? Y otras que ahora me pararé en ella para terminar, que es la serie Isabel, que me consta que el Canal 22 la ha emitido y ojalá que emita también una tercera temporada, que es la tercera y última. Fíjense en ese canal 24 horas multipantalla. El canal 24 horas es una de las 6 televisiones que tiene Televisión Española, cuyo director pues, está aquí sentado en la segunda fila y que ustedes conocieron hace 2 días. Son 6 televisiones, una de ellas es este canal 24 horas, pues pueden ustedes deducir, es un all news, un todo noticias, 24 horas de información permanente. Hacemos lo que podemos dentro del dinero que tenemos. Quiero decir que cuando esto es un planteamiento clean, es usar y tirar. Es decir, la información llega, se consume y se tira. Con lo cual, todo el dinero es poco para dar de comer a algo que se lo come todo. Tremendo, pero evidentemente, bueno, es un servicio que tiene ahora mucho menos seguimiento que tuvo en sus orígenes. Es decir, todas las fórmulas All News han ido a una mínima expresión. En todo caso, es interesantísimo. Bien, tú eliges. ¿Por qué decimos lo de tú eliges? Vamos a ver si nos funciona la wifi bien y entonces entenderán por qué digo o hago este planteamiento también de multipantalla. Más allá de la televisión convencional, que es el 24 horas, está una aplicación de teléfono fantástica. Por favor, descárguensela, aunque solo sea como una experiencia. Y ya lo están viendo ustedes ahí. ¿Puedo levantarme? Están viendo, esa es la emisión en directo del canal tradicional, del canal clásico de 24 horas. Bien, no sé qué está pasando en España, tampoco tengo mucho interés, pero veo que el jefe de la oposición ha señalado que es una buena noticia, que él no sé qué más. Bien, que el fiscal general... Veo que hay 2 contertulios animando o haciendo comentarios en torno a la noticia que se está plasmando. Ese es el acceso al Congreso de los Diputados. Bien. Pero a lo que voy, si me apuran, lo más importante a estos efectos es la parte de abajo. Ven ustedes que en directo hay 2 opciones, una a la carta millonaria. Pueden entrar desde ahí a todo lo que quieran. Y hay una opción en directo que permite hasta 5 planteamientos simultáneos. Cuando hay ruedas de prensa de máximo nivel, cuando está ocurriendo algo importante, simplemente vamos mandando señales a esa aplicación. Con una calidad asombrosa, desde su smartphone pueden disfrutar de esa opción. Ustedes Manuel, eligen. Muchas gracias. También se nos está acabando el tiempo. Yo lamento muchísimo el tiempo sea tan corto. Mejor así. Gracias. Pero quiero hacer la propuesta que corresponde a esta mesa. Que sigamos la conversación alterna en Twitter, en el chat del canal, en la página web. Nos vamos todos para allá, ¿no? Y seguimos platicando, seguimos viéndose estas presentaciones. Roberto nos quedó por decir muchísimas cosas. Así que... Nada más cerraría con el tema al final es justo esto que están hablando ustedes. O sea, estamos desarrollando plataformas que cuestan dinero, que aún no sabemos cómo lo vamos a recuperar sobre ese dinero y que estamos testeando todo el tiempo por dónde va a ir. Nada más para cerrar, yo diría aquí, cuando me refería a que las audiencias, al final, las audiencias tradicionales tienen una fecha de caducidad, es porque las nuevas audiencias, el valor que tienen es en 2 niveles. La data como información de qué ven, cómo lo ven, dónde lo consumen, qué hacen. Y el otro, el propio mercado va a preguntarse cómo vamos a hacer que ellos no pierdan el gusto por la televisión tradicional, que es un poco lo que está haciendo Televisión Española al final. Entonces, es un nuevo panorama, ¿no? Es un tema... Hay tela para cortar por todos lados, porque tanto la televisión privada como la televisión pública se está preguntando por dónde va a llevar este camino. Creo que al final la conclusión que quedaría es, todo el mundo está experimentando, todo el mundo va a intentar tener nuevos contenidos, nuevas plataformas, y lo que sí es muy importante, que creo que también es importante señalar, es, al final, la televisión siempre había vivido del rating, pero por primera vez el rating va a tener la capacidad de ser la data que empieza a gestionar la manera en la que se crean los contenidos. Los va a empezar a diseñar. O sea, vamos a tener eventos como Netflix, donde hay series como House of Cards, donde es una serie diseñada ex profeso a partir de los datos de descarga de la propia serie, ¿me explico? Se diseñó quién era el protagonista por medio de ver cuál era el actor que tenía más preferencias de descarga en Netflix, se diseñó cuál era el tipo de contenido a partir de ver qué era lo que más le gustaba a la gente en cuanto a series de televisión para descarga. Y es un poco información que van a tener Televisión Española con esta plataforma que estamos viendo, es información que van a tener también de primera mano. En el caso de los canales públicos va a estar ocurriendo y el tema es cómo vamos a jugar con esa información. Nosotros vamos a terminar diseñando a partir de esa data los contenidos que van a ver las nuevas audiencias o
vamos a esperar a que ellos sigan siendo más interactivos, a que nos ofrezcan, y de ahí veamos cuál es el que mejor nos conviene para nuestra pantalla. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias por estar aquí. Muy Profesor, rápido. Tenemos un minuto para despedirnos. Bueno, sí, cualitativamente hay dos tipos de televisión pública, 11 y 22, que es un tipo de televisión pública que definitivamente sí tiene un proyecto cultural, y algunos gobiernos de los estados, que es la televisión del gobernador, ¿no? Hago la distinción para no haber incurrido en una majadería a mis anfitriones, ¿no? Hay una edad posmedial que parece que no queremos ver, y más que pensar en un momento dado también en segmentación de audiencias, hablamos de fragmentación de audiencias. Hay quienes especulan que en el 2030 ya no será publicado el periódico impreso. Quiero que se pregunten ustedes cuándo compraron el último radio de AM/FM y cuándo compraron el último teléfono. Hoy la televisión se mete también al teléfono porque es el dispositivo inteligente que llevamos a todas partes. Hay un problema severo con los ratings. Televisa y TV Azteca le dijeron a IVOP: no queremos tus datos, mejor presentamos los nuestros, porque la televisión, perdonen, está perdiendo ratings. ¿Dónde está también en un momento dado el nuevo televidente? En algo que se llama YouTube, y donde la gente puede hacer su propio proyecto de televisión. Si quieren pensar en una competencia así frontal, es YouTube. Y también tengo muchísimas coincidencias. El mismo McLuhan, y no hay nada más práctico que una buena teoría, hablaba de hibridaciones de medios. Entonces, de las hibridaciones de Internet y de la televisión se pueden decir muchísimas cosas. ¿Qué no pasar por alto a final de cuentas en términos de tendencias? 3 cosas y que también le pegan a la televisión y a todos los medios. Internet de las cosas. Las pantallas también estarán en todas partes, no nada más en el televisor. Entonces hay que repensar también la televisión y sus objetos. Big Data, sistemas de geolocalización que ya tenemos de alguna manera u otra presentes, y estarán tan presentes en los celulares como son las tendencias y derroteros de Internet, también a través de los medios, Octavio, de los que sobrevivan. Disculpe, Muchas tenemos gracias. que acabar. Muchísimas gracias. María, Ay, bueno, para cerrar rápido, bueno, nada, decirles que en esto de pensarnos en múltiples dimensiones, o sea, de atravesar la pantalla hacia el territorio, hacia la web, nosotros venimos trabajando en eso, hemos experimentado esto de realizar producciones multiplataformas. Desde hace 1 año y medio venimos trabajando en eso, y hoy, hace 2 semanas, acabamos de presentar nuestra última producción, que tiene que ver, me parece, que en esto de producir producciones interactivas, a nivel interno se produce un cambio que es la innovación tecnológica. O sea, a partir de ahora necesitamos en nuestro equipo alguien que viene del desarrollo de la tecnología. Y también cambia cómo uno difunde eso. O sea, uno… Salimos del aire, lo siento. Ah, bueno. Ya, muchísimas gracias. No puedo… Perdón. Ay, Les no, agradezco bueno. muchísimo a todos, a los 4 estar Bueno. aquí, y a todos ustedes, y a la tele. Sigue la Bueno. próxima mesa. Gracias. Gracias. Bueno. Ya salimos del aire. No, no sé.